Buenas tardes, mi nombre es Santiago Zapata, estudiante de Colegio Salesiano Quebradas de grado 02. El día de hoy nos encontramos con el doctor Luis Alfonso Arbeláez, ortodoncista del Centro de Especialistas de Pereira. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Santiago, ¿cómo estás, hombre? Bueno, el día de hoy quería hacer unas preguntas. La primera pregunta consiste en ¿cuál fue el motivo por el que estudió esta carrera? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy odontólogo especializado en ortodoncia. Yo escogí la carrera de odontología desde muy niño. Me llevaban al odontólogo y yo siempre dije, yo quiero ser odontólogo. Luego, a medida que empecé a ver las materias en el mismo bachillerato, uno siempre tiene una cierta inclinación. A los que les gustan las matemáticas se meten por ese lado, los que nos gusta la parte biológica, la medicina, se mete por el lado de la medicina. Pues a mí me gustó mucho la odontología porque además de que veía que era como el médico de la boca en el que se podían atender todos los pacientes de una forma integral. Además necesitaba uno como talento y facilidad en las manos. Me parecía que era una carrera independiente, que daba platica también, porque eso es importante tenerlo, porque es el sustento para la vida de uno. Entonces veía muchas cosas buenas y me presenté en la Universidad de Antioquia en Medellín y pasé. Entonces la escogí, le hice con toda, porque en esto tiene que tener uno pasión. Lo más importante para que le vaya a uno bien en la vida es tener no solo los conocimientos, sino mucha constancia y mucha pasión por lo que hace, mucho amor por la gente, porque en esta carrera también se presta mucho servicio a la gente más necesitada. También te quiero decir, Santiago, que después de que hice la carrera en Medellín, trabajé por 8 años la carrera como odontólogo, hice el año rural aquí en Pereira, en los barrios más marginados, y después me fui a Santa Rosa e hice el ejercicio de mi profesión como odontólogo. Me resultó una especialización que fue como una bendición de Dios, una especialización en ortodoncia en el Centro de Estudios Superiores en México. La hice por 3 años y ya llevo un poco de tiempo trabajando aquí en Pereira y me ha ido muy bien. Esta especialización es una rama de la odontología que trabaja mucho la parte estética, porque pone los dientes derechos, es mover los dientes cuando tienen malas mordidas, dolores, y además de eso tienen problemas en la boca y en la oclusión. Entonces, para poder enderezar los dientes y hacer las cosas. Bueno, doctor, como siguiente pregunta, ¿nos podría decir si encuentra alguna relación entre el ejercicio de su carrera y los estudios básicos de la secundaria? Desde que yo era un niño, como les dije ahora, siempre tuve una inclinación o un deseo de ser odontólogo. Y cuando hice el bachillerato, cuando empecé a ver las carreras, las materias de biología, de matemáticas, todas esas materias básicas, física, química, entonces empecé a ver la importancia de cada uno de ellos, y con esos conceptos básicos eso me sirvió a mí completamente para poder tomar una decisión. Puede que mucha gente se falle y tenga que escoger otra carrera y todo, pero uno de todas maneras siempre tiene algo por dentro que hace que a uno le guste más algo, y yo siempre tuve la tendencia. Y ahora en la parte de física y química, que me gustaron mucho, yo veía que eso tenía mucha relación y tiene mucha relación tanto con la odontología, porque son la medicina, todos los medicamentos, todo eso tiene que ver con química. Y además los materiales de ortodoncia, los alambres, los brackets, el nitinol, el níquel titanio, el acero inoxidable, todos esos son materiales químicos que hay que tener conocimiento de ellos. ¿Cuáles son las causas de una malformación de dientes? Bueno, las malformaciones dentales son muy comunes y pueden ocurrir más que todo, primero, por factores genéticos. Segundo, factores de medicamentos. Unos medicamentos, mientras los dientes están en desarrollo, por ejemplo, las tetraciclinas, le dan a una madre en embarazo o le dan a un bebé acabado de nacer que apenas se le están formando los dientes y se le forman mal. También eso en cuanto a la forma de los dientes, que cambian su forma y su color.
En cuanto a las malas mordidas, pueden haber factores genéticos también. Hay gente, por ejemplo, que es cumbambones, que llamamos nosotros, o clases 3. Hubo familias, inclusive de príncipes, familias de la nobleza, que eran todos cumbambones y era una característica de ellos. Y eso era toda su descendencia, o gente que tiene mucho apiñamiento dental. Entonces, todos esos son, primero, factores genéticos. Segundo, pueden ocurrir unas malas mordidas por factores ambientales. Por ejemplo, que no se lavan los dientes y pierden algunos dientes y los otros cambian de posición y se quitan los espacios, entonces que se crean los amontonamientos de dientes. Y se también problemas, por ejemplo, de los hábitos, el chupar dedo, el morderse los labios, tener todos esos hábitos pueden deformar, y sobre todo cuando están en la fase de desarrollo, de crecimiento y desarrollo. Es que hay una rama muy parecida a la ortodoncia que se conoce como la ortopedia, entonces nos puede explicar la diferencia entre la ortodoncia y la ortopedia. Muy importante esa pregunta, porque eso debe de tener el conocimiento todas las personas. La ortopedia, como la palabra lo dice, si etimológicamente la descomponemos, orto es enderezar y pedia huesos. Entonces la ortopedia se encarga de enderezar los huesos. La ortodoncia, orto es enderezar y doncia dientes, enderezar los dientes. Entonces, la ortopedia se utiliza, la ortopedia de los maxilares, es para moldear los dientes, los huesos que están en desarrollo. Así, por ejemplo, para que lo entiendan fácil, cuando un bebé está apenas tiene 1, 2, 3 meses de nacimiento, la mamá tiene que estar pendiente de cambiarles de posición a la cabeza, porque si los dejan siempre con la cabeza para arriba, el hueso, por lo blando que está, se aplancha, que uno ve a mucha gente que tiene la cabeza plancha atrás, es eso. Entonces, por lo que el hueso es blando durante todas esas etapas de desarrollo, entonces uno pone aparatos de ortopedia para moldear esos huesos. Ya después de que pasan la etapa de crecimiento, ya se les hace ortodoncia, que es con bracket y directamente para enderezar los dientes. ¿Esto nos podría decir qué consecuencias pueden traer un exceso de fuerza generado en los dientes en ese proceso? Bien, cuando un paciente tiene problemas en la mordida o en la boca y los dientes muy apiñados, generalmente lo primero que tienen que hacer es pues, ponerse lógicamente en tratamiento, y tienen que saber escoger un buen profesional que sea graduado, que sea idóneo y que tenga todo el conocimiento. No ir donde cualquier persona, porque eso le puede traer consecuencias muy fuertes. Lo segundo, si ese ortodoncista del que estábamos hablando no sabe los conocimientos básicos, le puede poner excesos de fuerza y puede acabar, inclusive el paciente puede llegar a perder los dientes, porque se producen unas fuerzas mal hechas o un tratamiento de ortodoncia descuidado y sin ningún control, porque no siempre es el ortodoncista el que tiene la culpa. Muchas veces es el paciente que se ponen unos brackets y no los cuidan, no van a las citas, no hacen las cosas como les dice el ortodoncista, y eso puede llegar a producir pérdida total de dientes. Un poquito del tema, ¿nos podría decir qué consiste la ortodoncia y pues cómo se realiza este proceso? La ortodoncia es la ciencia de la odontología, la parte de la odontología que endereza los dientes por medio de unas fuerzas que se le aplican con alambres y elásticos. El diente tiene varias partes, la corona y la raíz, y entonces normalmente cuando uno quiere desplazar, cuando hay una mala oclusión o una mala mordida entre los dientes de arriba y abajo, entonces hay que ponerlos muy derechos y hay que hacer que esas mordidas coincidan. Entonces hay que mover los dientes, y para moverlos se le aplica la fuerza y el diente se desplaza. Tanto si esta es la corona y esta es la raíz, se va desplazando en cuerpo, de acuerdo a la fuerza que se le aplique. Y por este lado, la raíz está cubierta o tiene un espaciecito que se llama el ligamento periodontal. Entonces, cuando se le aplica la fuerza o el alambre al diente,
empieza a desplazarse, empieza a presionar el ligamento periodontal y a presionar el hueso, que es lo que más le sigue, y al presionar el hueso, eso tiene unas células que son los osteocitos, los que forman hueso, y los osteoblastos. Al aplicarle fuerzas, entonces ese hueso se empieza a reabsorber, o sea, se crea un espacio para poder ir moviendo el diente, y al otro lado va a quedar un vacío, y en ese vacío también el mismo hueso se va encargando de ir formando nuevo hueso para que el diente, en un principio cuando se hace el movimiento, ahí se afloja, pero luego vuelve y pega perfectamente como una reacción biológica. Por eso no se le pueden aplicar fuerzas muy extremas ni que vayan a producir daños, porque una ortodoncia mal manejada o con exceso de fuerzas pueden producir daños a los dientes. Y entre todos esos procesos, las células, tanto las que reabsorben dientes como que se llaman osteoclastos, como las que depositan dientes, que son los osteocitos, se producen una serie de reacciones químicas y una cantidad de enzimas que hacen que todos estos procesos, desde que sean moderados, se hagan con mucha eficiencia y eficacia. Bueno, tú ya que nos explicó cómo se realiza este proceso, ¿nos podría mencionar algunos de los materiales más usados para realizar esto y su relación con la química? Pues vea, los materiales más utilizados en odontología todo tiene que ver con química. En odontología empecemos por los medicamentos, los analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios. Todos esos medicamentos, como ustedes saben, tienen que ser muy controlados porque las reacciones químicas son muy grandes y son las que le dan a uno salud. Gracias a Dios eso fue descubierto y por eso nos mantenemos saludables. Pero unos medicamentos mal utilizados también producen reacciones químicas y eventos adversos que pueden llegar a producir hasta la muerte. Entonces, por eso la química tiene mucho que ver con eso. Entre los materiales más utilizados, como les decía, son todos los medicamentos, los antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos, el óxido nitroso cuando se utiliza anestesia general, los materiales de laboratorio, las porcelanas, las resinas, los acrílicos, los cementos pegantes, tanto de fotocurado o de autocurado, que son con una luz que hacen que fraguen los materiales más rápido, los desinfectantes para mantener todo bien estéril. Todo tiene que ver con la química. ¿Nos podría explicar entonces qué significa el término reabsorción frontal y cuál es su relación con la ortodoncia? Bueno, ese término de reabsorción frontal es básico en ortodoncia. Para explicárselos mejor, hagamos de cuenta que esta mano, el brazo es la raíz del diente y la muñeca y esta parte de la mano es la corona del diente y la otra mano es el hueso alveolar. En medio de los dos hay un espacio que se llama el ligamento periodontal. Cuando uno le aplica una fuerza al diente, por ejemplo en este sentido, entonces nosotros lo primero que hacemos es le ponemos la fuerza y el diente empieza a moverse. Primero aplasta el ligamento periodontal, luego empieza a moverse sobre el hueso y produce una reabsorción del hueso. Empieza a tener reacciones químicas las células y por la fuerza es que se empieza a reabsorber o a perderse el hueso solo. A medida que eso ocurre en el lado contra, eso es lo que es la reabsorción frontal, la fuerza grande que se le aplica. Por eso, si son fuerzas excesivas y de mala calidad, lo que hace es que desbarata el hueso del todo y por eso es el peligro que pueden perder los dientes. Listo, ahora haciendo énfasis en las personas, ¿nos podría mencionar en qué pacientes no se debe llevar a cabo este proceso? Vea, la ortodoncia está aconsejada más o menos cuando el paciente ya ha acabado de mudar, es como la edad ideal.
que ya tienen los dientes formados y en erupción y se les ha formado completamente el desarrollo, ya ha pasado el desarrollo, se les ha formado los ápices. Está contraindicado en pacientes con problemas sistémicos severos. Por ejemplo, en un diabético no está contraindicado del todo, pero hay que tener mucho cuidado porque son pacientes en que están inmunológicamente deprimidos, entonces es más difícil las cicatrizaciones y esos procesos así. Está contraindicado en pacientes que tengan problemas mentales fuertes, en pacientes que sufran de epilepsia. Hay que poner mucho cuidado porque en una crisis de esas convulsivas pueden tragarse los brácteos o pasarles algo serio. Problemas generalizados ya muy graves, por ejemplo leucemia, donde el sangrado es mucho, o donde uno vea que el paciente está inmunológicamente deprimido, también debe tener cuidado y no poner los brácteos. Listo, la siguiente pregunta, ¿cuáles son los casos más comunes de malformación en las personas? Y me podría explicar por qué. Vean, la ortodoncia tiene una clasificación y yo se las voy a explicar en términos así para que los entiendan fácil. Son clase 1, clase 2 y clase 3. Es la clasificación que tenemos. Los pacientes clase 1 son los pacientes que tienen mucho amontonamiento en los dientes, o sea, apiñamientos, eso que se ven completamente amontonados uno encima de otros. Unos son más severos que otros, lógicamente, depende de la persona. Los clases 2 son los pacientes que tienen el maxilar superior más afuera que el inferior, que son los que llaman como conejitos, que parecen con los dientes de adelante muy salidos y toda la parte superior más salida que la mandíbula. Y tercero es los pacientes que son al contrario, los que son con la mandíbula muy salida, mucho más grande que el maxilar superior y muerden al revés. Esos son los tres. Y en nuestro medio, el caso más común es el de los amontonamientos de dientes, la clase 1. Llegando al final, como última pregunta, para llamar la atención de los estudiantes, ¿recomendaría usted esta carrera a los estudiantes de hoy en día? Sí, claro. Es una carrera que tiene muchas ventajas. Yo les voy a enumerar unas cuantas. Lo primero es que se presta un buen servicio a la comunidad, a la gente, no solo le quita dolores, sino malestares, les aumenta la autoestima, les mejora la parte estética que hoy en día está de tanta moda, los hace sentir mucho mejores. A uno como carrera tiene mucha demanda, viene mucha gente a consulta, económicamente es buena, yo sí se la recomiendo a cualquier estudiante o a cualquier persona que pueda hacerlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Doctor Luis Alfonso, muchas gracias por haber compartido el tiempo del día de hoy y gracias por haber compartido sus vivencias con todos mis compañeros. Con mucho gusto, en otra ocasión nos veremos cara a cara con todos ustedes. Hasta luego, Gracias, muchachos. hasta luego.